Muy bien, buenas tardes. Vamos a ser puntuales en el comienzo. Como de costumbre empiezo hablando yo, brevísimamente, y saben que no miento. Después el coronel delegado de Defensa nos contará profundamente quién es el coronel Ignacio Fuentecobo, que es el ponente de hoy. Y lo único que puedo decir es lo de siempre. Agradecimientos al Ateneo, por supuesto, a los equipos que han colaborado en esto. Y hemos oído en una primera conferencia lo que pasaba en el este, en la segunda lo que pasaba por nuestro sur, y hoy vamos a ver qué es lo que pasa en el meollo, donde estamos nosotros. Vamos a ver cómo salimos de esta conferencia. Mi coronel. Pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y bienvenidos a los que repiten y bienvenidos por primera vez a los que se estrenan hoy. Amplío un poco al concejal y antes de entrar en materia con el coronel. Es sorprendente porque esta es la tercera conferencia, pero han pasado 2 semanas nada más desde la primera. Y actualizar la situación algunas veces casi exigiría que cada día hubiese una conferencia, porque es que de una semana a otra suelen cambiar las cosas tanto que nos dejan un poco helados, ¿no? Desde que nos habló el coronel Pardo de Santayana de lo que estaba pasando en Ucrania, ahora ya resulta que han volado unos gasoductos, los ucranianos recuperan territorio. La defensa rusa está muy débil. El empleo de una posible arma nuclear táctica ya es un tema de conversación habitual. Entonces, la velocidad es tal que cualquier hipótesis que se pueda hacer hoy, mañana a lo mejor está desbordada o caduca. Efectivamente, las cosas se están poniendo peor. El coronel Pardo de Santayana nos habló del conflicto y no nos habló mucho de la OTAN porque tampoco era tema, porque la OTAN hasta ahora, como tú nos contarás, no ha respirado demasiado, no es el caso todavía. De aquello saltamos a la semana pasada, donde vimos el Magreb y el Sahel. El profesor Echeverría nos dio un vistazo general de toda la situación y nos dejó preocupados. Y efectivamente, la conclusión, ¿no? Lo que él nos exponía es el origen de que en el concepto estratégico, como nos explicarán mucho más detenidamente hoy, en el nuevo concepto estratégico de la OTAN determina ya claramente, textualmente, la fragilidad e inseguridad de estas regiones comprometen directamente nuestra seguridad y la de nuestros socios. Habla del Sahel, del Oriente Medio y del Magreb. Nuestros vecinos del sur, así lo vimos, se enfrentan a una serie de desafíos, no solo de seguridad, sino demográficos, económicos, políticos, en fin, una situación muy complicada. Entonces, yo lo que creo, hoy vamos a ver cómo la OTAN afronta todos estos problemas. Hasta donde se pueda contar. Está todo en marcha ahora mismo. El otro día hablábamos de los mecanismos de decisión. Está todo, ahora mismo se está decidiendo todo. Bueno, y me meto con el coronel Fuente. El coronel Ignacio Fuentecobo, que es de Santander y ya llevamos 2, y cualquiera diría que los conferenciantes son de Santander o de Cantabria, pero es casualidad, es de aquí. Diplomado del mando de tropas de montaña, también diplomado de Estado Mayor y graduado en el Colegio de Defensa de la OTAN de Roma, el famoso NADEFCOL, donde luego también fue profesor, como detallaré. También tiene un máster de Paz, Seguridad y Defensa en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, de la UNED. En sus destinos más relevantes, que vienen más al caso hoy, como comandante fue profesor de Estrategia y Organización en la Escuela de Estado Mayor y posteriormente Escuela de Guerra, que cambió la denominación, donde fue mi profesor. Y por eso, no por lo que va a contar hoy, sino desde hace mucho tiempo tengo muy alta estima y muy buen concepto de él. Destinado en la sección de estrategia de la División de Estrategia y Planes del Estado Mayor Conjunto, fue el oficial que dirigió
que proyectó y dirigió la elaboración de documentos del nivel de la estrategia militar española y del concepto de estrategia militar, son los documentos más elevados que tenemos, que hablan de lo que las Fuerzas Armadas españolas, cómo afrontan los retos que tiene España. Ha estado como profesor en el Colegio de Defensa de la OTAN en Roma en 2 ocasiones. Estuvo en una ocasión durante 3 años, y luego ha sido analista principal en el Instituto Español de Estudios Estratégicos en 2 ocasiones, responsable de las áreas de la OTAN, Unión Europea, Mediterráneo, Norte de África y Sahel, además de terrorismo yihadista. O sea, entiende de esto y de muchas otras cosas más. Es capaz de mezclarlo todo. Eso queda para las preguntas. Solo un comentario. Fue profesor en otros aspectos que le dan la pátina al coronel. Fue profesor durante más de 10 años de la asignatura de Guerra y Paz en el Mundo Contemporáneo, en el Máster de Relaciones Internacionales de la Universidad San Pablo CEU de Madrid. Ha sido 3 años representante español en el Comité de Dirección del Centro Euro-Magrebí de Estudios Estratégicos dentro de la iniciativa 5+5, de la que se habló también la semana pasada. Ha participado en la confección de numerosos cuadernos de estrategia y de documentos de investigación del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ha publicado más de 150 artículos, ponencias y trabajos diversos en publicaciones españolas y extranjeras. Además, fue premiado con el Premio Defensa en 2004 y el Premio de la revista Ejército en 2013 y 2017. Es coautor del libro El conflicto del Sáhara Occidental, publicado por el Ministerio de Defensa, y además desde 2021 es académico correspondiente de la Academia de las Ciencias y las Artes de España. Así que con este bagaje lo difícil será que se centre solo en la OTAN, pero como tiene mucha maestría lo va a hacer más que de sobra. Mi coronel, para ti. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Y mi querido Emiliano, muchas gracias por tu amable presentación. También a nuestro concejal de Cultura. Él decía en su breve exposición, a ver cómo salimos de esto, ¿no? Yo pretendo salir vivo, ¿no? Pero eso dependerá de ustedes, ¿no? Y hablar de la OTAN es hablar del presente, ¿no? De nuestra realidad y de nuestra seguridad, ¿no? Y me comentaban al principio, alguien me decía, bueno, vas a dar una imagen muy negativa de la situación. Y yo decía, bueno, procuraré ser tan realista y tan optimista como lo permiten las circunstancias, ¿no? Y por eso me gustaría empezar con un mensaje positivo, ¿no? Ahora que se habla tanto de guerra, y cuando hablamos de la OTAN, lo primero que habría que decir en este foro y en cualquiera es que la OTAN hoy por hoy no está en guerra con Rusia. No estamos en guerra con Rusia, ¿no? No es que lo diga yo, ¿no? Lo dice el secretario general de la OTAN o lo dice la señora Carmen Romero, que es la segunda, o la deputy, de la OTAN, ¿no? La OTAN lo que está haciendo es ayudar a Ucrania en su guerra o en su lucha contra Rusia. No sabemos cómo será el futuro, porque no tenemos la bola de cristal, aunque intentaremos escudriñarla de alguna manera, pero sí que conviene partir de esta primera premisa, ¿no? No está la OTAN, no está en guerra, y por tanto nosotros, España, que somos parte de la OTAN, no estamos en guerra con Rusia, ¿no? Hecha esta primera salvedad, vamos a dar unas pequeñas pinceladas, sobre todo para aquellos de ustedes que no estén muy familiarizados con la OTAN, de qué es la OTAN, qué es lo que hace, qué es lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos, cómo ha ido evolucionando, en qué situación se encuentra en estos momentos, qué problemas tiene que abordar y, sobre todo, qué es lo que puede hacer en el futuro, que quizá es lo más interesante, ¿no? Cuando hablamos de la OTAN, lo que es muy importante es que la OTAN es una alianza, es decir, es un grupo de naciones que se han puesto de acuerdo. Ahora mismo somos 30 naciones, pues para defendernos en común. Entre todos nos defendemos a todos, ¿no? Pero a diferencia de otras alianzas del pasado, la OTAN es también una organización militar, es decir, tiene una estructura de fuerzas militares permanentes a disposición de la alianza, ¿no? Y eso la convierte en una organización o una alianza única en la historia. Pocas alianzas han existido con un cúmulo de fuerzas muy importantes a disposición exclusivamente de la alianza para los propósitos de esta organización, ¿no?
Además, tiene una estructura compleja, pero dividida en dos niveles. Tiene un nivel político, que es el que toma las decisiones, y eso es muy importante. Los militares no toman las decisiones, los militares hacen las guerras, las decisiones las toman los políticos. Y eso lo hacen a través de un consejo, el Consejo de la OTAN, el Consejo Atlántico, donde están representados todos los países. Y sobre una regla que es muy importante y que además le da una gran solidez desde el punto de vista de la confianza política, ¿no? Que es la regla del consenso. Es decir, todo se aprueba todas las decisiones se toman con la aprobación de todos los miembros de la alianza, o por lo menos bajo la condición de que nadie la vete. Y eso a la hora de hacer operaciones le proporciona una gran legitimidad. No es lo mismo que una nación se vaya a la guerra a que 30 naciones democráticas decidan, a través de una decisión consensuada, adoptar una decisión militar. Si eso lo unimos a las enormes capacidades que ahora las veremos militares que tiene la alianza, pues proporciona a esta organización y a esta alianza en la alianza, valga la redundancia, más exitosa de la historia. De hecho, la OTAN lleva 73 años funcionando y hoy por hoy nadie quiere que desaparezca. Hace unos años se cuestionó sobre su existencia, pero hoy no hay ningún socio, nadie que mencione la posibilidad de disolver la alianza, por lo menos entre sus miembros. La segunda condición de la alianza es que tiene un tratado muy sencillo, pero muy lógico y muy sólido, a través de una serie de articulados que le dan una gran consistencia como organización, ¿no? El más importante es el artículo 5, ¿no? Que es el principio de los 3 mosqueteros, ¿no? Un ataque contra cualquiera o contra uno de los socios es un ataque contra todos. Y por tanto, todos reaccionan frente a ese ataque, como, pues según lo que acuerden en las decisiones que se toman en el Consejo Atlántico. Y eso favorece o beneficia a todos los países, porque si a nosotros nos atacan, sabemos que podemos contar con la solidaridad de 29 naciones aliadas, ¿no? Y eso no lo tiene ninguna otra organización en el mundo y muy pocas veces a lo largo de la historia ha ocurrido o han existido organizaciones así, ¿no? El siguiente aspecto es que la OTAN descubre por delante cuáles son sus propósitos, sus intenciones en los distintos periodos históricos, a través de un documento que se ha mencionado en la presentación, que es el concepto estratégico. El último lo hemos aprobado en Madrid en el mes de junio, el 29 y 30 de junio. ¿Se acuerdan? Hubo una cumbre muy importante en Madrid. Los que lo vimos cómo nos bloqueaban la ciudad y venían presidentes de gobierno, jefes de Estado de los 30 países de la Alianza y luego de los socios de todo el mundo, o sea, más de 40 presidentes y jefes de Estado de todo el mundo. Y en este documento la OTAN dice qué es lo que va a hacer en los próximos años y también cuáles son sus amenazas. Lo que ha dicho la OTAN en la última cumbre, y estamos ya en periodo de guerra, de la guerra de Ucrania, no de la guerra de la OTAN, pero sí de la guerra en el este de Europa, es que la OTAN en los próximos años va a hacer 3 funciones o 3 misiones. En ambiente o en términos OTAN le llaman tareas, pero en español diríamos misiones, ¿no? Una que es la defensa colectiva, defendernos a nosotros, que esa va a ser la prioritaria, y además en el futuro va a tener más importancia. La gestión de crisis, es decir, aquellos escenarios donde haya intereses de seguridad de la alianza como tal o de los países aliados. Y la tercera es de seguridad cooperativa, que lo que busca es crear un entorno alrededor de Europa o del espacio euroatlántico, un entorno de seguridad. Es decir, que nuestras naciones o las naciones que nos rodean quizás no sean democráticas, pero por lo menos que sean estables. Y la OTAN está dispuesto a ayudarles a que lo sean, ¿no? Y también, muy importante en este documento, se ha dicho claramente quiénes son nuestros enemigos o quiénes son nuestras amenazas. Por primera vez se ha dado un enemigo claro. Rusia es nuestro enemigo, y eso lo dice el documento de una manera directa. Es la amenaza más importante y directa para la seguridad de los aliados y la paz y la estabilidad internacional. Y como amenaza asimétrica, o sea, de esas amenazas híbridas en otro nivel, es el terrorismo. Es decir, lo que la OTAN va a hacer en los próximos años fundamentalmente es parar a Rusia y combatir el terrorismo. Esto está hecho por escrito, con lo cual ya ha descubierto a los aliados, a los potenciales amigos y también a los potenciales enemigos qué es lo que va a hacer la alianza en los próximos años. También muy importante es el ámbito de actuación. La OTAN no cubre todo el mundo, cubre exactamente este territorio. Este es el espacio euroatlántico, el que está contemplado en el Tratado de Washington.
tierras al norte del Trópico de Cáncer, tierras de Europa y del norte de América, de los Estados Unidos y de Canadá, hasta los límites que marca el propio tratado, países europeos y no países de otros continentes. Aquí siempre viene una pregunta clásica, ¿no? Dice, bueno, ¿qué pasa con Ceuta y Melilla? ¿No? Me lo van a preguntar, ¿no? Como ven, Ceuta y Melilla no está en ese territorio, no está en Europa, ¿no? Son territorios africanos, ¿no? El tratado no lo recoge y en las condiciones de acceso de España o de ingreso de España en la Alianza en el año 82 tampoco se negoció por cuestiones políticas la posibilidad de que la OTAN extendiese ese mandato a nuestras plazas. Por lo tanto, en sentido estricto no están contempladas dentro de los límites defensivos de la Alianza. Ahora bien, hay dos salvedades. La primera es que entendemos que si hubiera una confrontación en el norte de África, obviamente o lógicamente sería algo más que las ciudades autónomas, ¿no? Se extendería al Mediterráneo, se extendería a territorios peninsulares, quizá las Canarias, a otros espacios geográficos. Y ahí sí intervendría la Alianza. Sería muy difícil que hubiera una confrontación en el norte de África que se redujese estrictamente al territorio de las ciudades autónomas. Y la segunda, que fue un matiz que introdujo España en el concepto estratégico, en el articulado del concepto estratégico en Madrid hace unos meses, fue la decisión de la OTAN de defender el territorio de los países aliados. Y este es un matiz muy importante, porque en los conceptos anteriores lo que decía la OTAN es que iba a defender el territorio de la alianza, y el territorio de la alianza es este. Pero cuando habla del territorio de los países aliados, ya entra todo el territorio, es decir, ya entran nuestras plazas o nuestras ciudades norteafricanas. También es cierto que la posibilidad de que la alianza se involucre o no, al final es una decisión política. El propio secretario general Stoltenberg lo decía, esto sí, lo hemos aceptado en el concepto estratégico, pero si de alguna manera, en algún momento, supone una exigencia militar por parte de la alianza, eso se decidirá en las decisiones o en las reuniones del Consejo Atlántico en su momento. El siguiente aspecto es sobre la expansión de la OTAN y sobre otros socios de la OTAN. Aparte de los socios que hemos visto, que son los socios del tratado, de la transparencia anterior, la OTAN ha hecho muchos partenariados en los últimos años. Ha hecho unos partenariados con países africanos del Mediterráneo, los primeros en el año 1994, que se conoció como la Iniciativa del Diálogo Mediterráneo. Son 7 países, incluyendo Israel y Jordania en el Medio Oriente. Y otra iniciativa que se lanza en el 2004, que se conoce como la Iniciativa de Cooperación de Estambul, que recoge una serie de países del Oriente Medio, ¿no? Fundamentalmente estas pequeñas monarquías del Golfo Pérsico. La mayoría de ellos no son países muy democráticos, como ustedes pueden saber, pero en cualquier manera sí son países que se alinean con los postulados defensivos de la alianza y que aportan seguridad a la alianza y viceversa, la alianza se la aporta a ellos, ¿no? Uno de los grandes problemas, y ya vamos entrando en materia, es el tema de las ampliaciones, que tantas preocupaciones nos ha dado, ¿no? La OTAN, cuando terminó la Guerra Fría, terminaba en Alemania Occidental, ¿no? Y en los últimos años se ha ido expandiendo hacia el este a través de diversas ampliaciones, en 2009, en el 2004, etcétera, hasta el 2020. La última fue en el 2020, en la que la República de Macedonia del Norte entró como país número 30 dentro de la alianza, hasta formar los que somos ahora mismo, ¿no? 30 países, ¿no? Y esto nos plantea dos cuestiones. La primera es, ¿debió la OTAN ampliarse hacia el este? O si quieren, otra previa. Cuando terminó la Guerra Fría y acabó el objeto fundamental de la alianza, que era defenderse de la amenaza soviética, ¿debió disolverse la OTAN y crear otra estructura, quizá europea, o quizá con otras condiciones? Y quizá estos son los dos grandes dilemas de la OTAN, o que la OTAN ha intentado resolver de una manera lo más positiva posible durante los últimos 30 años, ¿no? Sobre el tema de la expansión hacia el este, al final de la Guerra Fría no había mucha apetencia por extender la OTAN hacia el este, ¿no? De hecho, las declaraciones de los políticos más relevantes de esa época iban en sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, el canciller de Alemania Federal
decían, ¿no? Queremos que la OTAN no debe ampliar su ámbito de actuación hacia el este, ¿no? El propio secretario general de la OTAN en aquel momento, que era otro alemán que se llamaba Manfred Werner, también decía que el Consejo Atlántico, es decir, las naciones que entonces eran parte de la OTAN, están en contra de la ampliación hacia el este, ¿no? Y incluso los propios norteamericanos, su secretario de Estado, que entonces era James Baker, decía que ni un centímetro de la actual jurisdicción militar de la OTAN se extenderá hacia el este, ¿no? Pero esto no es lo que ocurrió. Realmente ocurrió todo lo contrario, ¿no? Y esta ha sido una de las reivindicaciones que siempre nos han echado los rusos en la cara, ¿no? Entonces nos debemos preguntar, bueno, ¿y por qué se extiende la OTAN, se extiende hacia el este, ¿no? En primer lugar, sobre estas declaraciones hay una cuestión formal. Estas son declaraciones hechas en medios de comunicación, en ruedas de prensa, etcétera, que nunca han sido plasmadas en un documento oficial. No hay ningún tratado, no hay ningún documento firmado con Rusia o con cualquier otro país que recoja estas afirmaciones. Son afirmaciones de determinados políticos en determinadas circunstancias históricas y que tienen el peso que tienen de acuerdo con las mismas, ¿no? Pero no están recogidos en ningún tratado de la Alianza Atlántica. Pero fundamentalmente lo que ocurre después de la caída del muro del año 91 es que Europa y la OTAN se encuentran al este, en los viejos países del Pacto de Varsovia, una serie de nuevos estados que se han ido desintegrando de ese Pacto de Varsovia que ha desaparecido y que se encuentran en una situación de enorme inestabilidad. Es la época de las famosas primaveras violetas y verdes, etcétera, ¿no? Y entonces la OTAN dice, bueno, ¿qué hacemos con este espacio que tenemos hacia el este? Si no hacemos nada, es muy posible que caiga en anarquía. Y estamos hablando de un periodo donde ya uno de los países, como era Yugoslavia, había entrado en guerra civil. Lo mismo que está pasando en Yugoslavia puede extenderse a otros países de la Europa del Este y podemos encontrarnos con toda una periferia en el este en completa situación de caos. La segunda era una cierta deuda histórica. Muchos de estos países tenían enormes agravios y enormes resentimientos contra los soviéticos y fundamentalmente contra los rusos. Bien por la época soviética, donde los soviéticos los habían invadido y los habían oprimido, o bien por agravios históricos, como era el caso de Polonia, donde una Rusia los había dividido durante dos o tres veces a lo largo de su historia, ¿no? Y por tanto, estos países, que a pesar de que veían que el imperio soviético había desaparecido, no se fiaban de su vecino del este y exigían a la OTAN que les proporcionase garantías de seguridad. Esta presión, que fue muy alentada y también muy recogida por los políticos de la época, fundamentalmente por los norteamericanos, se tradujo en un proceso, en una iniciativa de ampliación hacia el este, que se conoció como el Programa del Partenariado para la Paz. La idea era ir poco a poco integrando estos países dentro del ámbito de la alianza, de tal manera que en un futuro pudieran ser socios de pleno derecho, ¿no? Y para ello se les exigía una serie de condiciones. La primera es estabilidad política, la segunda era la reforma de sus fuerzas armadas, tanto en el aspecto de la modernización como en el aspecto del control político de sus medios militares o de sus capacidades militares, tal como ocurría y como ocurre en los países occidentales. Es decir, que normalizasen sus fuerzas armadas a los estándares de la OTAN. A medida que estos países fueron cumpliendo estos estándares, poco a poco, a través de ese proceso que hemos visto, estos países se fueron incorporando a la Alianza Atlántica. Quedaron tres países un poco descolocados. El primero fue Bosnia-Herzegovina, del que ahora comentaré un par de cosas, que nunca consiguió llegar a una estabilidad interna. De hecho, sigue sin tener una estabilidad interna. Y ahora veremos por qué. Y luego quedaron dos países rezagados, que eran Ucrania y Georgia, ¿no? Que son los dos países más conflictivos y que más problemas han dado en los últimos años, ¿no? ¿Qué pasó con estos dos países? En estos dos países, en el año 2008, la OTAN les inició un proceso para garantizar o para permitir el acceso de los mismos a la Alianza Atlántica en las mismas condiciones que lo habían hecho los países del este. Pero a diferencia de los países del antiguo Pacto de Varsovia, que habían producido cierta incomodidad en Rusia, esto Rusia ya lo empezó a encontrar como una amenaza existencial para la propia Rusia, ¿no? Dijo, bueno, podemos tolerar que los países como Polonia, Hungría, República Checa, etcétera, o Bulgaria, Rumanía, etcétera, puedan ingresar en la OTAN, incluso los países bálticos, pero Ucrania y Georgia ya son palabras distintas, pertenecen a lo que ellos llaman su extranjero próximo, su zona de influencia, y por tanto nosotros reaccionaremos. Y el propio presidente Putin, que ya lo era en el 2008, era presidente del año 99, reaccionó diciendo, si la OTAN
decide o al final incluye a estos países dentro de la organización, nosotros reaccionaremos. Estamos hablando del año 2008. En el fondo, lo que se trataba era de decidir si se le concedía a Rusia el estatus de gran potencia y se le permitía tener una zona de influencia. Las grandes potencias tienen una zona de influencia. Los Estados Unidos tienen una zona de influencia, empezando por la América de los americanos de la doctrina Monroe, ¿no? China tiene una zona de influencia y ahora intenta expandirla por el mar de China, que ellos entienden que se llama así porque es suyo y tal. Con Rusia no ocurría así. Una de las cosas que se les negaba era la voluntad rusa de mantener su zona de influencia. De hecho, en esta época, que era la época del presidente Clinton, incluso a Rusia se la calificaba como una potencia regional, algo que ellos consideraron siempre como un término despectivo y casi humillante. La realidad es que los presidentes de Ucrania y sobre todo el presidente de Georgia malinterpretaron esta decisión de la OTAN de permitir el acceso a su debido tiempo a la alianza. Y unos meses después de esta cumbre atlántica, el presidente de Georgia, el señor Saakashvili, decidió invadir dos territorios que estaban prácticamente autónomos o prácticamente independientes, que eran Abjasia y Osetia del Sur, y tomarlos. Y ahí los rusos reaccionaron invadiendo Georgia y derrotando al ejército georgiano sin que la OTAN interviniera. De aquí se pudieron sacar muchas lecciones aprendidas, pero se sacaron muy pocas. La OTAN prefirió cerrar los ojos, mirar hacia otro lado e iniciar un proceso que le llamó el del reset, es decir, poner el contador a cero. No ha pasado nada. Seguimos con Rusia como estábamos hasta la fecha. Esto ha sido un malentendido y no volverá a pasar en el futuro. Pero ya era un preludio de lo que podría pasar en el futuro y de lo que de hecho ha pasado en el presente, ¿no? ¿Qué pasaba con Rusia? Con Rusia es un caso paradigmático quizá de estrategias equívocas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando cae la Unión Soviética, con Rusia se abre un proceso parecido al resto de los países del este. Se intenta que Rusia también se incorpore al ámbito de seguridad euroatlántico. Era lo que se llamaba un espacio euroatlántico seguro desde Vancouver a Vladivostok, es decir, prácticamente todo el hemisferio norte. De hecho, hubo un partenariado con Rusia que funcionó relativamente bien y que se canceló en octubre del año pasado, en octubre, hace unos meses o un poco más, o hace un año, ¿no? Y a través de estas relaciones que eran relativamente cordiales, no voy a decir, Rusia siempre ha sido un país complicado, pero eran relativamente aceptables, se negociaron y salieron adelante tratados muy importantes. Por ejemplo, se mantuvo el Tratado de Armas Nucleares Intermedias, que es el Tratado INF, que permite lanzar misiles nucleares desde tu territorio hasta 5.000 kilómetros, es decir, Europa. Ese se mantuvo durante todos estos años y los países de la OTAN y Rusia desmantelaron sus arsenales de armas nucleares. Este tratado, como ustedes saben, fue suspendido en el año 2019 por decisión norteamericana del presidente Trump y, por tanto, el rearme en armas nucleares comenzó desde entonces. Pero además hicieron otra serie de acuerdos que eran muy, muy importantes. Por ejemplo, el Memorándum de Budapest de 1994. Es decir, en el ámbito de este espacio de seguridad compartido entre la OTAN y Rusia, se llegó a un acuerdo para la desnuclearización de Ucrania. Es decir, se suprimieron todas las armas nucleares que había en Ucrania. Y hoy los ucranianos dicen, bueno, si las hubiéramos tenido, ahora las podríamos utilizar y no podríamos aceptar chantajes por parte de Rusia, ¿no? Pero ustedes imagínense lo que sería una Ucrania hoy en día dotada de un arsenal nuclear muy importante. ¿Cómo podría terminar la cosa? En aquel momento se le dieron garantías de seguridad a Ucrania, que luego no se respetaron, pero se creó un ambiente de distensión y de seguridad en Europa bastante aceptable. Se mantuvieron también algunos tratados que eran muy interesantes y que había pocos precedentes en la historia. Por ejemplo, el de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. Es decir, se redujeron los niveles de fuerza a ambos lados de la frontera, de Rusia y de los países de la OTAN, porque es muy importante para crear confianza con un potencial adversario reducir los niveles de fuerza. Si tú sabes que el puñetazo que le vas a pegar es más flojo porque no has hecho gimnasia o porque no te has entrenado, pues está claro que el otro dirá, bueno, pues a lo mejor no hace falta pegarse, nos podemos entender, ¿no? Incluso tratados tan interesantes como el de cielos abiertos, ¿no? Los aviones rusos podían sobrevolar territorio europeo y hacer fotografías y ver dónde estaban nuestras fuerzas, y nuestras bases, y nuestros aviones y barcos, etcétera, y nosotros podíamos hacer lo mismo con ellos, para evitar que hubiera malentendidos que permitiesen
desencadenar una ofensiva y, por tanto, una guerra. Porque las guerras, lo que hemos aprendido en el siglo XX y el caso de la Primera Guerra Mundial es paradigmático, tienen una lógica propia. Cuando los ejércitos acumulan sobre las fronteras y se pone el interruptor de adelante, los ejércitos terminan encontrándose en los campos de batalla. De hecho, hay una anécdota muy interesante que lo cuenta Peter Parrett en su libro Creadores de la Estrategia Moderna, que es de la Primera Guerra Mundial, cuando el Kaiser Guillermo II en Alemania vio, bueno, esto es una locura, vamos a la guerra, y le preguntó a su jefe de Estado Mayor, oiga, general Moltke, ¿no podemos hacer otra cosa? Y le dijo, señor, ya no se puede hacer nada. En el momento que se da el botón de movilización de adelante, los ejércitos terminan encontrándose en los campos de batalla. Por eso, cuando Putin decidió movilizar en la frontera, la lógica de la guerra le llevaba a avanzar hacia las fronteras o hacia el interior de Ucrania. Bueno, este era el contexto que había con Rusia y que se perdió. Bueno, Ucrania se ha perdido, ¿no? Quizás se desaprovechó un momento histórico, porque la historia da muchas vueltas y los que hoy son enemigos, mañana pueden ser amigos. Y si los norteamericanos están pensando en el Asia-Pacífico y en China, quizá puedan serle interesantes en el día de mañana a ellos y también a nosotros contar con una Rusia favorable que en una Rusia desfavorable y aliada con China, sobre todo si lo que intentamos es contener en el futuro a China. Y quizá, por terminar con ampliación, dos socios que nos han aparecido en los últimos tiempos, ¿no? Suecia y Finlandia, neutrales, Suecia durante 2 siglos, desde las guerras napoleónicas, y Finlandia neutral desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ellos han percibido de que el entorno de seguridad ha cambiado y han pedido el acceso a la OTAN. ¿Van a entrar estos países en la OTAN? En Madrid se les dijo que sí, pero ustedes saben que hay un país, que es Turquía, es público, que ha exigido, sobre todo a Suecia, cierta garantía sobre la entrega de lo que ellos llaman terroristas kurdos hacia las autoridades turcas. Ya saben las condiciones y las características de este Estado y también conocen las condiciones de asilo que existe en Suecia. Es muy difícil que se llegue a un acuerdo, y más con un gobierno que hay en Suecia, que como ustedes saben es un gobierno muy escorado hacia la derecha y que es muy opuesto a este tipo de acuerdos. De hecho, estaba hoy leyendo en la prensa de que los suecos están intentando, viendo que es posible que se les bloquee el acceso a la OTAN, algún tipo de garantía de seguridad bilateral con los Estados Unidos. Veremos cómo terminen. Lo que hoy por hoy sabemos es que la OTAN les ha dicho que sí al acceso a Turquía, pero al final, en la votación del Consejo, habrá que ver cómo se decantan las naciones y sobre todo cómo se decanta Turquía. El siguiente aspecto que impulsó la permanencia de la OTAN después de la Guerra Fría fueron lo que se llamaron las operaciones de paz. En OTAN se llaman operaciones de gestión de crisis. Paz es más de Naciones Unidas y crisis más de OTAN, ¿no? Sobre todo con la explosión de Yugoslavia en el año 1991. Al principio la descomposición no se gestionó por la OTAN. Fueron las Naciones Unidas, a través de una misión que se conoció como UNPROFOR o Fuerza de Protección de Naciones Unidas, la que intentó pacificar a las distintas partes, pero no lo consiguió. La realidad es que 4 años después, y piensen lo que duran estas guerras, y esto también nos trae un precedente para lo que puede ocurrir con Ucrania en el futuro, 4 años después, en el 95, la OTAN decide intervenir. Interviene a petición de Naciones Unidas, amparándose en el capítulo 8, que es el de las organizaciones regionales de la Carta de San Francisco. Y lo hace muy bien. La OTAN directamente invade el país. Introduce o manda 50.000 soldados que ocupan el territorio, bombardea las posiciones de las distintas partes, fundamentalmente de los serbios, y alentado por la opinión pública europea y también norteamericana, escandalizados por algunos hechos como fueron la matanza de Srebrenica, que seguro que los mayores se acordarán, la muerte de 11.000 civiles varones bosniacos por parte de los serbios, o el del Mercado de las Flores en Sarajevo en julio del 95. La OTAN ocupa el territorio y para la guerra. Y consigue un acuerdo de paz a través de unas negociaciones manu militari en una base norteamericana en Dayton, en el estado de Ohio, en medio de la nada. Lleva a los presidentes de estas 3 partes, a los serbios, a los croatas y a los bosniacos, y les obliga a negociar. Sobre la guerra de Bosnia, una doble reflexión que quizá nos pueda servir también para Ucrania, ¿no? La primera es que las guerras terminan donde terminan los frentes de batalla, es decir, en las trincheras. Bosnia se dividió por esa línea tan rara que ven ustedes ahí en la presentación, que es la línea de trincheras. En ámbito técnico se le llama línea de separación interentidades, pero ahí es donde terminaron los combates el día en que se decidió el alto fuego. Y hasta ahí se mantienen a día de hoy las fronteras internas de Bosnia.
Y la segunda reflexión, que también nos puede servir para el futuro, es que las guerras alteran el paisaje político, demográfico, económico y social e incluso religioso de los estados a los que afecta. Bosnia era un estado multiétnico, multiconfesional, totalmente mezclado, de matrimoniales, mezclas matrimoniales, etc. Y al terminar de la guerra, Bosnia se había convertido en una serie de bantustanes étnicamente limpios de los adversarios, ¿no? Y eso quizá también lo veamos en Ucrania. Una Ucrania donde habrá rusos en un sitio y donde habrá ucranianos en otro sitio, al igual que lo hubo en Bosnia en los años 90. La OTAN, después de Bosnia, volvió a intervenir en el 99 en Kosovo. Y aquí también algunas reflexiones. En Kosovo entra con un mandato muy claro de Naciones Unidas, que es la resolución 1244, ¿no? En el cual se le dice, bueno, ustedes intervengan en Kosovo para parar las matanzas de kosovares por parte del ejército serbio, ¿no? La OTAN entra, ocupa el país, bombardea posiciones serbias, etcétera, y se mantiene hasta nuestros días a través de una fuerza de la OTAN, cada vez más reducida, que se conoce como la Fuerza de Kosovo, la Fuerza OTAN de Kosovo, o la KFOR más conocida. Se divide el país en zonas militares, como había ocurrido en Alemania de la guerra o en Japón, y se mantiene, por tanto, sometido a custodia o a tutela militar, hasta que unos años después, en el año 2007, se decide dar la independencia a este territorio. Una serie de países, la mayoría europeos, no todos, por ejemplo España no, deciden favorecer el acceso a la independencia de este territorio. Esto rompió un precedente muy importante, porque hasta entonces en Europa se basaba las fronteras en la Carta de Helsinki, los famosos principios de Helsinki. Y el primero de los principios era la inviolabilidad de las fronteras. Las fronteras en Europa no se tocan. ¿Por qué? Pues porque todos los países europeos están llenos de minorías situados en territorios vecinos. Hay húngaros en Ucrania, hay alemanes en Polonia, todo está lleno de minorías. Si se empiezan a cuestionar las minorías, Europa estalla. Por eso en Helsinki, en 1975, se decidió no tocar las fronteras. Y aquí en Kosovo se rompió con este principio. Y este principio es el mismo que han utilizado los rusos en otros escenarios, como es el escenario del Cáucaso, con Osetia del Sur y con Abjasia, y el mismo que están utilizando en Ucrania con Crimea y con la zona del Donbass. Luego, todo tiene algunos precedentes y tiene algunas razones históricas que nos ayudan no a justificar, pero sí a explicar el presente, ¿no? Por ir avanzando, ya en el siglo XX, un hito importante para la OTAN fueron los ataques del 11 de septiembre. El 11 de septiembre ocurrió una cosa muy curiosa. Nada más ocurrir los ataques, el Consejo Atlántico se junta y todas las naciones de la OTAN deciden poner todas sus capacidades militares y nacionales a disposición de los americanos. Más o menos le dijeron, mire, de lo que tengo yo en mi país, coja lo que quiera y yo se lo voy a dar. Pero la realidad es que en Afganistán los americanos fueron solos. ¿Y por qué fueron solos y no utilizaron a la OTAN, que tantas capacidades tiene y tanta disponibilidad tenía en apoyar a los americanos en esos momentos trágicos? Sobre todo porque los americanos de las guerras balcánicas habían sacado una lección relativa a la mala experiencia que tenían de las guerras, de lo que llamaban las guerras por comité, es decir, donde todas las decisiones hay que tomarlas por consenso. Si bombardeo a este edificio o aquel puente, todo se tiene que aprobar. Y países pequeños pueden vetar decisiones que han tomado países grandes y fundamentalmente los norteamericanos, ¿no? Es una época del realismo norteamericano en los que ellos entendían, como decía Robert Kaplan, que el que tiene un buen martillo, y los americanos tenían un buen martillo en su fuerza militar, cualquier problema de seguridad se le convierte en un clavo. Si yo tengo unas fuerzas militares, no necesito más. Con ello arreglo mis problemas de seguridad. Pero ahí los americanos olvidaron un principio que nos enseña siempre Clausewitz, ¿no? De que las guerras al final se ganan en el nivel político. Y en el nivel político los consensos internacionales son tan importantes como la eficacia de las fuerzas militares sobre el terreno, ¿no? Bueno, la realidad es que pocos meses después de la invasión, con esa relativa arrogancia norteamericana, los americanos pidieron ayuda a la OTAN. Y la OTAN decidió, en diciembre del 2001, desplegarse en Afganistán, en una misión que se llamó de asistencia a las autoridades de Afganistán, de asistencia a Afganistán, o ISAF, como habrán conocido ustedes. Este ISAF es muy curioso desde el punto de vista operativo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que dice la OTAN es recuperar estrategias coloniales que habían aplicado imperios como el francés o el británico o incluso el español, y generales como Lyautey, Bogot
u otros en territorios como Francia, como Indochina o Argelia, y colocar o desplegar por todo el territorio fuertes. Es como las películas del oeste, fuertes por todo el territorio de Afganistán. Lo que pasa es que no son fuertes del siglo XIX, de las películas del oeste, o fuertes romanos de los que tenemos, por ejemplo, aquí en Cantabria y tal, ¿no? O los restos, sino eran fuertes modernos. A través de un principio de las estrategias coloniales, que era: yo coloco un fuerte, establezco seguridad o un contorno de seguridad, invierto dinero y a través de la prosperidad estabilizo el territorio. Esto funcionó en periodos de la historia. Los españoles así lo hicimos en América, los romanos lo hicieron en Iberia y en otros sitios, e incluso otras potencias coloniales en otros territorios, ¿no? El problema de este tipo de estrategia es que requiere periodos muy largos para que maduren. Los romanos, para romanizar Iberia, necesitaron cuatro siglos, ¿no? Y nosotros en América estuvimos 400 años, ¿no? Pero la OTAN no tenía ese tiempo. Y desde el primer momento dijo: bueno, esto es una cuestión temporal, de muy pocos años, y al final nos iremos. Con lo cual, al adversario, a los talibanes y a los restos de Al-Qaeda, etcétera, lo único que tenían que hacer era esperar, ¿no? Y eso es lo que hicieron. Y además se mandó un mensaje muy equívoco cuando los americanos se retiran en el 2009, en el 2011 de Irak. Cuando se van de Irak, en Afganistán dicen: bueno, pues pasará igual. Al final se irán de Afganistán y retornaremos a Afganistán a la anarquía, de la igual manera que ha ocurrido en Irak cuando los americanos se han ido y han llegado los del ISIS y los yihadistas, etcétera. La realidad es que la OTAN intentó prevenir esto a través de una misión más reducida que le llamó de apoyo resuelto. En el año 2015. Dice: vamos a reducir el nivel de tropas porque no podemos mantener los 140.000 soldados que llegó a desplegar la OTAN en Afganistán en sus mejores momentos. Vamos a reducir a una fuerza muy pequeñita, de 12-14.000 soldados, muy técnica y que apoye a las autoridades afganas para golpes muy quirúrgicos, antiterroristas, etc. Pero la realidad es que no funcionó. Y todo fue una decadencia, un declive, hasta que llegamos finalmente a agosto del año 2021, que ustedes recordarán, hace un año, cuando se produjo una evacuación caótica de Afganistán. El balance fue muy malo y la repercusión sobre el prestigio de la OTAN fue catastrófico, ¿no? Para España también fue un balance muy negativo, ¿no? Porque al fin y al cabo, durante los años que estuvimos allí, fueron casi 20, nos dejamos 102 muertos e invertimos 4.000 millones de euros que fueron a ninguna parte, ¿no? Más allá de la experiencia de nuestros militares, ¿no? Se sacó una experiencia, una lección aprendida de ojo con las operaciones de crisis en el futuro. No habrá otro Afganistán en el futuro y no haremos otro Afganistán en apoyo de nuestros socios norteamericanos, porque al final este tipo de operaciones van al fracaso y además nos quedamos solos y tenemos que salir como podemos. Por tanto, hace un año la OTAN tenía una crisis de identidad muy importante después de Kabul, ¿no? Las naciones se empezaban a plantear ¿qué hacemos? Dice: ¿podemos fiarnos de las garantías de seguridad norteamericanas? Si en Afganistán nos hemos quedado tirados, ¿qué ocurrirá si tenemos una crisis en Europa o tenemos una crisis en el norte de África, en el Sahel o en Oriente Medio, etcétera, ¿no? Y esas eran las preguntas que empezaban a cuestionarse o que empezamos a cuestionarnos los europeos. Y los europeos lanzaron una iniciativa que se conoció como la brújula estratégica, con la idea de decir: bueno, quizá ha llegado el momento de irnos desenganchando de los norteamericanos y crear un entorno o una estructura de seguridad propia que defienda los intereses nuestros, de los europeos, que poco a poco se van separando de los de nuestros aliados norteamericanos. El otro fenómeno que ocurre, o los dos fenómenos adicionales que ocurren durante estos años, es por otra parte las primaveras árabes. También aquí se sacaron muchas lecciones, ¿no? La OTAN apoyó las primaveras árabes porque creíamos que era una especie de explosión democrática en estos países. La realidad es que enseguida nos desenganchamos o nos desencantamos de ellas, ¿no? En el ámbito de la OTAN, quizá lo más importante fueron dos intervenciones. La primera fue en apoyo de la población libia, a través de una operación de la OTAN que se llamó Protección Unificada, o traduzcala como quieran, el cual recogía un concepto que era muy atractivo, muy de Naciones Unidas, que era lo que se llamaba la responsabilidad de protección, de proteger, que había sido aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por la Asamblea General en el año 2005, ¿no? Este era un concepto diciendo: bueno, tenemos obligación de acudir en apoyo del pueblo libio para evitar que el señor Gaddafi los masacre. En el fondo, la idea era distinta. La idea no era tanto proteger al pueblo libio como directamente
expulsar a Gaddafi. Y así lo recogen, por ejemplo, una carta que escriben los tres presidentes principales de la alianza, que eran el presidente norteamericano Barack Obama, el primer ministro británico Cameron y el presidente Sarkozy, ¿no? Dicen, no, lo que queremos no es tanto apoyar, sino que queremos es echar a Gaddafi. Y se consiguió de una manera relativamente sencilla, se expulsó a Gaddafi, etc. Pero Libia no se convirtió en un Estado democrático o un Estado estable, que era lo que esperábamos, o por lo menos lo que nuestros dirigentes pretendían, ¿no? La realidad es que se convirtió en todo lo contrario. Se convirtió en un Estado caótico que desde el año 2011 hasta hoy, 2022, ha estado continuamente en guerra civil. Una guerra civil que ha desgastado al país, los recursos, y además ha causado problemas adicionales a los europeos, como son los problemas de la inmigración masiva a través del agujero libio, los problemas de las drogas, de las mafias, del tráfico de seres humanos, etcétera, y además de la intervención y aparición en nuestra vecindad, en Libia, al sur de Italia, muy cerca de Sicilia, de potencias extraeuropeas o extraterritoriales como son Rusia y Turquía. Turquía es OTAN, pero no es europea, ¿no? Con lo cual, la reflexión sobre la intervención de Libia no era realmente positiva, ¿no? Otro escenario donde también la OTAN se planteó si intervenir o no era en Oriente Medio. Aquí la OTAN fue más modesta, dijeron, bueno, esto es un polvorín, vamos a hacer una coalición muy grande de 100 países para acabar con el Daesh, que ha funcionado bastante bien. Los rusos hicieron lo suyo interviniendo en Siria también contra el Daesh. Se produjo una cierta coordinación entre Rusia y la coalición internacional, que no era solo OTAN, sino también otros países, y se acabó, se expulsó al Daesh del poder. La OTAN lo que dijo, bueno, en este entorno lo que vamos a hacer es una misión de entrenamiento y vamos a intentar democratizar las fuerzas armadas iraquíes, ¿no? Y es una misión que se lanza a partir del año 2018 en la Cumbre Atlántica y que ha funcionado hasta ahora con sus altos y bajos y con una presencia española bastante importante. Hay 120 españoles que están intentando, con su mejor voluntad, entrenar a estas fuerzas para combatir a los terroristas en vez de tener que hacerlo nosotros directamente, ¿no? Y el gran problema, ya entramos en el meollo o en el centro de gravedad de que diría Clausewitz de la conferencia, que es Ucrania, ¿no? En Ucrania las relaciones con la OTAN no eran ni buenas ni malas. Los ucranianos hasta el año 2014 no tenían excesivo interés en entrar en la OTAN. Las encuestas que se hacía a la población regularmente daban porcentajes muy minoritarios de población que deseaba integrarse en la OTAN, ¿no? La realidad es que en el año 2014 se produce o finales de 2013, una situación paradójica, ¿no? Hay un presidente elegido, democráticamente elegido, que es Yanukovych, que era un presidente que era prorruso, que se encuentra con una situación de su antecesor, de una Ucrania que había negociado unos acuerdos preferenciales con la Unión Europea, que significaba más o menos lo siguiente: yo abro la frontera del oeste de Ucrania, pero cierro la frontera con Rusia, que tenía abierto hasta entonces. Bueno, esto para Rusia obviamente no era un caramelo especialmente apetecible, ¿no? Y Rusia, cuando gana el presidente Yanukovych, que era de los suyos o que era prorruso, consigue que el presidente cambie estos proyectos de acuerdos preferenciales con la OTAN y cancela estos proyectos y da preferencia a los rusos. Dice, no, voy a abrir las fronteras con Rusia, Rusia me va a dar gas muy barato y además me va a pagar unas tasas por el uso de la base de Sebastopol muy elevados. Porque para Rusia la posibilidad de que Ucrania se fuera deslizando hacia la OTAN era una posibilidad inimaginable y desde luego totalmente indeseable. Y sobre todo la posibilidad de que la joya de la corona rusa, que es Crimea, y sobre todo Sebastopol, donde está la base de la flota rusa del Mediterráneo, pudiera convertirse en una base de la OTAN. En esos momentos, y yo recuerdo en esas épocas, había oficiales de la OTAN que iban sistemáticamente a Sebastopol para ver dónde iban a atracar los buques de la Alianza Atlántica. Eso para los rusos, que habían conquistado esa península y construido esa fortaleza o esa ciudad, suponía una humillación, ¿no? La realidad es que durante los años siguientes la OTAN ya dijo, bueno, esto va en serio, esto ya no es Georgia en el 2008, sino esto es una entrada rusa muy evidente, una intervención rusa muy evidente en un país vecino, ¿no? Y la OTAN decidió activar un mecanismo de respuesta o de contención frente a Rusia, ¿no? Que se conoció con el nombre de presencia avanzada
que luego se reforzaría, ¿no? Es decir, por primera vez lo que va a hacer la OTAN es algo que no había hecho en las décadas anteriores, es desplegar tropas en el este de Europa, en las fronteras con Rusia. Despliega 4 grupos tácticos en las 3 provincias bálticas, o en los 3 países bálticos y en Polonia. El mensaje era muy claro y iba en 2 direcciones. El primero es, si ustedes intentan ocupar alguno de los países bálticos, donde hay minorías rusas muy importantes, igual que han hecho con Crimea o que han hecho con algunas o partes del Donbass, nosotros reaccionaremos. Y el mensaje también muy claro, estos 3 países bálticos y Polonia no se tocan. Ahora sí son territorio OTAN, Ucrania no lo es, no está cubierta por las garantías de seguridad, los países bálticos sí lo están, y si ustedes intentan cruzar la frontera, la OTAN reaccionará. El despliegue de las fuerzas era multinacional, porque eso da un compromiso o una garantía de solidaridad. Cuando uno despliega soldados de los distintos países y los soldados de esos países entran en combate y los matan, los gobiernos y las opiniones públicas se ven obligados a apoyar a sus propios nacionales que se han dejado el pellejo en los campos de batalla lejanos, ¿no? Y ese es un poco también con la idea con la que se crean estas fuerzas multinacionales. Por ir avanzando, todo este proceso se fue degradando durante los años sucesivos, entre el 2014 y el 2021, y el punto o el hito culminante es la cumbre de Bruselas de junio del año pasado. Ahí la OTAN, de una manera inequívoca, a través de una declaración formal, aprobada por el Consejo Atlántico, es decir, por los 30 miembros, dice al mundo y a Rusia que Ucrania será un miembro de la alianza. Y además le dice a Rusia, ustedes no tienen nada que decir. Obviamente Rusia, como saben, se lo tomó bastante mal, ¿no? A partir de septiembre del año pasado hasta febrero, que empieza la invasión, se produjo un proceso de rearme que nosotros hemos conocido la parte rusa, pero también la parte occidental, de acumulación de capacidades, de llegada de expertos, de inteligencia, etcétera, que iban preparando el ambiente o caldeando el ambiente para la guerra. La guerra estalla en febrero de este año, hace 8 meses, y se mantiene hasta nuestros días. No voy a entrar en la guerra porque yo hablo de la OTAN y no de Rusia, que eso ya saben ustedes bastante porque ya se lo contaron hace un par de semanas. Y sí, ¿qué es lo que ha supuesto la guerra para la OTAN? En primer lugar, en estos 8 meses, ¿qué es lo que ha hecho la OTAN? En primer lugar, ese primer despliegue que teníamos muy ligero en el este de Europa lo ha convertido en un verdadero ejército. La OTAN ha desplegado ahora mismo 140.000 tropas en las fronteras del este, y 140.000 soldados es una cantidad de soldados muy relevante, muy significativa. Con idea y con un mandato claro es, si los rusos cruzan la frontera, la OTAN responderá. Allí hay también un buen puñado, como se puede imaginar, de soldados españoles, ¿no? Lo siguiente fue la reacción de Ucrania, que también condiciona el devenir de la OTAN. Las guerras, decía en un artículo que leí hace unos días en Foreign Affairs, un pensador norteamericano, que son como las cajas de Pandora, ¿no? Es una caja de Pandora, ¿no? Cuando se abre podemos explicar por qué se ha abierto, pero no podemos, es casi imposible anticipar o adivinar cómo se va a cerrar esa caja, ¿no? Y eso es lo que ha pasado con Ucrania, ¿no? Cuando estalló la guerra, todos pensábamos que en unos días los rusos tomarían Kiev y colocarían un gobierno títere de marioneta en el gobierno ucraniano, después de haber apartado o eliminado al presidente Zelensky y a sus gobiernos, ¿no? Y no fue así. Luego pensamos en este verano, hace unos meses, que esa ofensiva sobre el Donbass iba a tener éxito y los rusos tomarían el Donbass y desde una posición de fuerza obligarían al gobierno de Zelensky a negociar. Y tampoco fue así. Y ahora nos encontramos con una reacción ucraniana que está empujando a los rusos hacia las fronteras naturales, a las fronteras de su país, pero tampoco estemos seguros de que esto vaya a ser así. ¿Sí? Ahora los rusos están creando un ejército de reserva, esos famosos conscriptos, esos 300.000 soldados, que seguramente será mucho más, y veremos qué pasa el próximo invierno, donde los rusos parece que tienen la voluntad de dar la batalla también en invierno, ¿no? ¿Qué ocurre desde el punto de vista de la OTAN? Pues la OTAN empieza a reaccionar. La política rusa es la de integrar o anexionarse todas esas provincias del este a través de declaraciones muy contundentes y actos muy llamativos, ¿no? La reunión del presidente Putin con los representantes o los líderes locales de las provincias de Donetsk, de Lugansk, de Gerson y de Zaporilla, pues en los medios de comunicación y en la prensa mundial, fue muy llamativo de la voluntad de Rusia
de integrar esos territorios dentro del territorio de la Federación Rusa y de defender esos territorios con todos los medios posibles. Esta es una afirmación muy contundente y ahora la matizaremos, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de la OTAN? Pues la reacción de la OTAN es decir, primero, la OTAN no reconoce la anexión de esas provincias a Rusia por mucho referéndum más o menos falso o ficticio que hayan tenido, y además apoyaremos a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. Esto también hay que matizarlo, que es tanto tiempo y cuanto es necesario, ¿no? Sobre esto nos trae el siguiente dilema, ¿no? El dilema que está hoy en día, ¿no? Dice, bueno, si estas provincias se integran en Rusia, ¿qué hará Rusia para defenderlas? ¿Qué ocurre con Rusia si Rusia, su ejército de reserva que está movilizando no funciona? Se le viene abajo y al final no tiene más recursos convencionales. ¿Utilizará el arma nuclear? Entonces tenemos que irnos a los documentos oficiales de la Federación Rusa, a su doctrina militar, que también está publicada y está escrita, ¿no? Y que además sus propios líderes políticos nos la han descrito y nos la han explicado en las últimas semanas, ¿no? Y ahí está el señor Medvedev, que fue también presidente de Rusia, en un periodo interino de Putin, en el cual nos dice, tenemos un documento, que es nuestra doctrina militar, que nos dice, entre otros casos, que Rusia utilizará las armas nucleares cuando crea que la agresión, incluso con medios convencionales, afectan a la existencia del propio Estado ruso, ¿no? Bueno, habrá que ver cómo se matiza esta afirmación tan contundente. ¿Y qué ocurre por parte occidental? Los norteamericanos, por su cuenta, el presidente Biden ya ha dicho que el uso de armas nucleares tendrá consecuencias catastróficas. ¿Cómo se interpreta consecuencias catastróficas? Pues nadie lo sabe, pero los analistas más autorizados norteamericanos, por lo menos los que yo he podido consultar en YouTube, como el general Petraeus y otros, pues creen que esta respuesta será fundamentalmente, si utiliza armas nucleares en Ucrania, será una respuesta convencional masiva sobre las fuerzas militares rusas por parte de la OTAN en el territorio de Rusia y en el Mar Negro. Claro, si la OTAN utiliza armas convencionales ante una respuesta nuclear o ante una acción nuclear rusa en territorio ucraniano, ¿eso cómo se resuelve? ¿Cómo se resuelve, no? Pues muy malamente, porque si Rusia no tiene forma convencional de responder a la acción de la OTAN o incluso si es individual norteamericana, solo le queda la opción nuclear. Y ese es el escenario que nos estamos planteando y que se está presentando de una manera cada vez más trágica y más evidente en nuestros días, ¿no? ¿Qué es lo que dice la OTAN al margen de los americanos? Pues su secretario general nos ha dicho algo parecido. Consecuencias sin precedentes si usa armas nucleares en Ucrania. La OTAN no quiere hablar de armas nucleares, y por él la palabra nuclear, porque tiene un componente político, incluso emocional, sobre las opiniones públicas, sobre ustedes y sobre mí, muy importante, ¿no? Y entonces nos tenemos que agarrar a la doctrina oficial de la OTAN. ¿Qué dice la doctrina de la OTAN sobre el empleo de las armas nucleares? Pues la última que tenemos es en el propio concepto estratégico de Madrid de hace 3 meses, en el que nos dicen que la OTAN integra la postura nuclear dentro de una postura de defensa convencional o de defensa completa, junto con armas convencionales, antimisiles, etc. Es una utilización defensiva, es decir, la OTAN nunca utilizará armas nucleares en primer lugar, solo la utilizará si se utiliza contra el territorio de la OTAN armas nucleares, que será proporcionada, es decir, si hay un arma nuclear en algún lugar de Europa o del Mar Negro, donde sea, no habrá una respuesta masiva por parte de la alianza, y de acuerdo con nuestros compromisos internacionales, sobre todo el compromiso de solidaridad entre los aliados. Si hay una explosión nuclear en algún país de la OTAN, el resto de los países de la OTAN reaccionarán al unísono en beneficio de ese aliado, y eso nos coloca en una situación muy complicada. Por tanto, por ir terminando ya, ¿cuál es el futuro? ¿Qué nos espera el futuro desde el punto de vista de la Alianza Atlántica, ¿no? En primer lugar, lo que tiene que hacer la OTAN es estabilizar la periferia de Europa. Ahora mismo tenemos Europa, o el espacio euroatlántico, si lo queremos llamar así, está lleno de agujeros de seguridad. Tenemos guerra en Ucrania, tenemos guerra en Armenia, tenemos guerra en Oriente Medio, tenemos guerra en Yemen, tenemos guerra en Libia y tenemos guerra en el Sahel. Es decir, estamos rodeados de guerra en nuestra periferia. De alguna manera hay que dar respuesta a eso, hay que estabilizarlo, porque si no estabilizamos estas guerras, si no acabamos con ellas, las guerras vendrán a nuestro territorio. Y eso en la OTAN se sabe muy claramente, ¿no? Por tanto, todo empezará por Ucrania. ¿Qué se hace con Ucrania? ¿Cómo se responde a Ucrania?
Ucrania, como ustedes saben, ha pedido el ingreso en la OTAN hace unos días, ¿no?, como respuesta a estas amenazas rusas. El secretario general, yo creo que con muy buen criterio, y a pesar de que 9 países de la OTAN han dicho que sí, y hay que consentir que Ucrania entre en la OTAN inmediatamente por un procedimiento rápido, ha dicho que no, que ha enfriado la situación y dice, bueno, primero vamos a resolver la guerra y luego ya veremos. Y eso es una declaración muy importante, porque si Ucrania entra en la OTAN ahora, inmediatamente y de una manera automática nos encontramos en guerra con Rusia, por solidaridad o por los compromisos del Tratado de Washington. Luego no podemos admitir dentro de nuestra estructura y de nuestra organización a un país que está en guerra. Resuelvan la guerra y luego ya veremos, ¿no? Pero al final la guerra, decía Tolstoy, que solo la vence aquel que está firmemente decidido a ganarla. Y ahora hay 2 voluntades muy fuertes. Boffre decía que la guerra es una dialéctica de voluntades, ¿no?, donde los adversarios emplean su voluntad para imponerse al contrario, a la otra parte, por medios militares, ¿no? Ahora hay 2 voluntades muy fuertes en Ucrania. Una voluntad de Rusia de conquistar Donbass y de vencer, y una voluntad de Ucrania de no ser derrotado, incluso de revertir la situación a una posición desventajosas. Y cuando hay 2 voluntades enfrentadas, y estas son muy fuertes, la respuesta está siempre en el campo de batalla. Ya lo decía el señor Borrell hace algunas semanas, y yo con muchas cosas del señor Borrell no coincido, decía, al final, y él es un diplomático, es el más alto diplomático que tenemos, el alto representante para política exterior y de seguridad que tenemos en la Unión Europea, decía, esta guerra se resolverá en los campos de batalla, y es verdad, ¿no? El siguiente de los problemas que tiene que hacer la OTAN es resolver la amenaza yihadista. Le han hablado mucho hace unos días, pero ahora mismo toda la zona del Sahel, fundamentalmente países como Libia, pero incluso más al sur, en Mali, están ahora fuera de control. Hace unos días hubo un golpe de Estado también en Burkina Faso, también Níger, Chad y más hacia el oeste. Esos poco a poco están cayendo en control de las redes terroristas, ¿no? Si no se estabilizan estos países, de alguna manera terminarán afectándonos. Los europeos hemos sido expulsados de Mali, incluidos los españoles, que habíamos hecho un esfuerzo muy importante en la misión de entrenamiento de las fuerzas de Mali, del ejército de Mali, y ahora mismo esa misión está cancelada o suspendida, llámenlo como quieran, y del resto de los países vemos que poco a poco también nos van expulsando. La misión francesa, que tenían ahí Barkhane, Francia había metido mucha carne en el asador, propio nacional, también se les está cayendo a pedazos, y ahora mismo nadie sabe qué hacer con el Sahel, cómo respondemos hacia el Sahel. Quizá lo que se puede hacer es una especie de división de tareas. Dejemos la OTAN para las tareas más importantes, que son las tareas de defensa colectiva, de defensa de nuestro territorio, de nuestras sociedades, de nuestros ciudadanos, y esas tareas en la periferia de estabilización en el Sahel, dejémosla a la Unión Europea. ¿No quería la Unión Europea con su brújula estratégica convertirse en un actor global? Pues que lo sea, y aquí tiene un sitio para aprobarse, ¿no? El siguiente problema que también nos plantea o que tendrá que responder la OTAN son los nuevos espacios o los nuevos campos de operaciones, ¿no? Fundamentalmente el tema ciber. ¿Qué hace la OTAN en el tema ciber? Ataca, si tú crees que te están atacando a tus sistemas informáticos, reacciona la OTAN atacando los sistemas informáticos, no sé, de Rusia o de China, etcétera, o hace una actitud defensiva, pasiva, que es la que tiene en estos momentos. También el espacio, habrá que proteger nuestros satélites. Hemos visto lo que pasa con los gasoductos, ¿no? Pero también tenemos los satélites. Si nos eliminan nuestros satélites, nos quedamos sin Internet y nos quedamos sin sociedad, porque todo depende de las redes de comunicación, ¿no? Y quizá el problema más importante de la OTAN el futuro es China, ¿no? China, en el concepto estratégico, y con esto voy acabando, la OTAN no lo declara un enemigo, ni siquiera una amenaza. Lo único que lo declara es un desafío. Es una cosa que nos está desafiando y que en el futuro puede convertirse en un peligro o en una amenaza, ¿no? Y en China, el problema que estamos viendo desde la perspectiva aliada, atlántica, pero sobre todo desde la perspectiva europea, que hay 2 potencias que van en un rumbo de colisión, que son China y los Estados Unidos. Si ustedes miran los últimos documentos que han publicado estos países, por ejemplo, el libro blanco sobre la cuestión de Taiwán, que lo publican después de la visita de la señora Pelosi a Taiwán, esa visita tan escandalosa y tan llamativa hace unos meses o unas semanas, en el cual dice China claramente, nosotros recuperaremos Taiwán por vías pacíficas, pero si esto no funciona, lo haremos militarmente. Y si por la otra parte vemos el último proyecto de ley norteamericano para apoyar la seguridad de Taiwán y su derecho a la libre determinación y para otros fines, en el que los americanos dicen si se ataca a Taiwán, nosotros intervendremos con nuestras fuerzas militares en apoyo de Taiwán, nos está indicando de que estos países van en rumbo de colisión, ¿no? ¿Qué hará la OTAN?
Pues ese es el gran debate que tenemos ahora mismo dentro de la alianza. Ampliamos el radio de acción de la OTAN y cuando resolvamos Ucrania, que antes o después se resolverá, nos vamos a una OTAN global, intentando defender la democracia y nuestro sistema de valores, etcétera. Como decía el señor Fukuyama, ¿no? El del fin de la historia, en un artículo en la ABC hace unas semanas, pagamos el precio de defender el orden liberal o restringimos la OTAN a nuestro espacio euroatlántico, tal como han sido en las últimas décadas. Algunas naciones, como los norteamericanos, empujan mucho para que la OTAN se vaya hacia Asia-Pacífico, y otras naciones en las que quizá podamos estar nosotros, aunque ya son decisiones del gobierno, somos más renuentes y preferimos concentrarnos en nuestro espacio euroatlántico. Pero el problema que nos encontramos es que si la guerra de Ucrania se gana favorablemente, en términos favorables, es muy posible que los americanos nos pasen factura y nos digan, igual que nosotros les hemos apoyado frente a Ucrania en Europa, ahora ustedes vengan con nosotros a Asia-Pacífico. Una última reflexión desde España, ¿no? España ha liderado hace poco un ejercicio multinacional en las fronteras de Rusia, en Letonia, ¿no? Con países de muchos ejércitos, ¿no? Y esto da también una visión positiva sobre nuestras capacidades, porque una de las preguntas que nos planteamos, bueno, ¿qué puede hacer nuestro ejército? No qué es lo que hace, que ya lo sabemos, sino qué puede hacer si mañana nos encontramos en guerra. Hay un rayo para la esperanza de saber de que nuestras cualidades y nuestras cualificaciones son tan buenas como las mejores. Hemos recuperado nuestra capacidad expedicionaria, sabemos integrar fuerzas multinacionales de muchos países, sabemos dirigirlas y sabemos encaminarlas a ser posible hacia la batalla y, si se puede, hacia la victoria en los teatros de operaciones tan exigentes como son los de Europa Occidental o de Europa Oriental. Y quizá más relevante, sobre la calidad de nuestro personal, ¿no? Nos debe llenar de cierta, no voy a decir de orgullo, pero por lo menos de cierta tranquilidad, saber que nuestros mejores jóvenes, o por lo menos una parte muy importante de ellas, optan hoy por hoy por las Fuerzas Armadas. Si ustedes ven las notas de cortes de los ingresos a las universidades y a las academias militares y los mejores expedientes que hay en España, los mejores van a las Fuerzas Armadas. Y eso significa... es una garantía de calidad para el futuro, ¿no? Lo único que necesitan estos chicos es que le den ustedes los medios. El resto lo harán ellos. Muchas gracias. Bueno, abrimos el turno de preguntas y yo me permito hacerte la primera. Y retomo el tema de lo nuclear, quizá porque sea primero porque es muy atractivo y llama la atención. En el esquema inicial de la organización de la OTAN figura un grupo que conoces bien, el Grupo de Planeamiento Nuclear, del cual nunca se sabe nada porque no se sabe nada, porque es mejor que esté callado. En cualquier caso, las armas nucleares en la OTAN las tienen solo 3 países: Estados Unidos, Francia e Inglaterra. La respuesta a una agresión nuclear la tendría que dar uno de los 3 países. Entonces mi pregunta va: la decisión de responder, tal y como parece, los Estados Unidos ya han dicho algo. Los franceses seguro que no van a decir nada, los ingleses están ahí en stand-by. ¿Esa decisión no sería colectiva? ¿No la tomaría el comité? Quiero decir, no, van a disparar, entre comillas, van a disparar los americanos sin tener en cuenta a nadie. La gravedad de la situación es tal que adoptan ellos toman esa responsabilidad sin contar con nadie, o van a preguntar. Y si preguntan, pues evidentemente va a ser una respuesta un poco difícil, ¿no? Aparte de tardana. Bueno, gracias por la pregunta. Como es un comité del que no se sabe nada, yo tampoco sé nada, ¿no? Entonces es difícil responder, ¿no? Lo único que puedo decirles es que el Comité de Planes de Defensa, que se crea en los años 60 para responder a cierto malestar europeo, hablamos de la época del despliegue de los misiles, de los euromisiles, finales de los 60, los 70, etcétera, en Europa, decir, oiga, nosotros, nuestro territorio europeo se puede convertir, hablo época soviética, en un escenario nuclear y nosotros no tenemos nada que decir. Otros van a disparar por nosotros sin siquiera preguntarnos. Se crea ese comité en el cual las decisiones las toman los socios nucleares, pero consultan al resto, ¿no? Entonces,
Es de suponer que las decisiones son también consensuadas, como funciona todo en la OTAN. Todo en la OTAN, hasta las decisiones más triviales, se toman por consenso, ¿no? Cuando yo estaba en el Colegio de Defensa de la OTAN, que era un órgano académico, todo lo que se hacía en el colegio era muy curioso porque se tomaba por consenso. Y cuando se toma por consenso le daba una enorme fuerza. No había nadie que se opusiera. Todo el mundo, bueno, ya está tomada, se hace y tal, ¿no? Y en el Comité de Plan de Defensa es de suponer que será así. La realidad es que nos coloca a los países que no tenemos armas nucleares en una situación de desventaja, ¿no? Porque nos tenemos que fiar de las garantías de seguridad que nos proporcionan las potencias nucleares, ¿no? Y queremos suponer de que eso sea así, ¿no? Pero evidentemente no es una situación muy cómoda, ¿no? Gracias, Ignacio, por este repaso que nos has dado al pasado de la OTAN, al presente y al posible futuro. Yo particularmente no creo que nos vayamos a meter en un fregado nuclear, pero sí que Putin nos vaya haciendo puñetitas como las está haciendo hasta ahora. Entonces hay una zona que a mí me preocupa. No sé si sería bueno que pusieras ahí una diapositiva que has puesto de los países bálticos. Sale Polonia, Kaliningrado y Bielorrusia. Ahí hay, sí, sí. Esa, la anterior, esa. Esa, no, hay otra que se ve mejor. Bueno, es igual esa. Hay una zona que es Kaliningrado, que es Rusia, y enfrente está Bielorrusia. Y ahí hay un corredor, que es el corredor de Suwalki, que si lo ocupa Rusia, y lo puede ocupar perfectamente, y sin ningún problema para ellos, aislarían totalmente a Letonia, Lituania y Estonia, países OTAN. ¿Qué haría OTAN en ese caso? ¿Se sentiría agredida y obligaría a actuar? Lo primero que haría sería reunir al Consejo Atlántico y preguntar a las naciones qué es lo que quieren hacer. En la OTAN tenemos una idea de que es como una organización que funciona de una manera muy homogénea, ¿no? Que todos van a la par, ¿no? Como si fuera una familia, ¿no? Pero hay sensibilidades muy distintas, muy distintas. La nuestra no es la misma que la de los polacos, entre otras cosas porque Rusia está muy lejos de nosotros y tenemos cierto espacio geográfico y nos proporciona eso cierta profundidad estratégica, ¿no? Para contemplar los problemas, ¿no? Entonces habría que ver cómo se posicionan las naciones. Yo creo que hay un grupo de naciones que son muy beligerantes, sobre todo en el este de Europa y en el norte, y quizá también anglosajones, etcétera, que sí irían en esa dirección. Y otro grupo de naciones más europeas, más centradas en Europa, etcétera, que posiblemente fueran renuentes de ir a la guerra por un corredor. Pero esa es mi opinión. El futuro no lo sabemos, ¿no? Y los acontecimientos nos van continuamente sobrepasando y nos van sorprendiendo, ¿no? Entonces, puede que se haga con un exceso de fuerza que obligue y que incluya acciones sobre fuerzas militares o sobre territorios de la OTAN y active el mecanismo del artículo 5. Pero al final todo son decisiones políticas. En una organización política el Consejo se reunirá y decidirá, ¿no? Y ahí cada nación se encomendará a su sociedad y a su conciencia. Buenas tardes, me llamo José Antonio Martínez y soy presidente, vengo en representación de una asociación que se llama Héroes de Ley, que valora el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad, Fuerzas Armadas y miembros de la carrera judicial. Lo primero de todo, muchísimas gracias a todos los representantes del Ejército que se encuentran, muchísimas gracias al delegado del Gobierno, al concejal de Cultura, Ceruti, y a usted, por supuesto, don Ignacio. He aprendido muchísimo y le agradezco. Usted ha afirmado con buen criterio que la OTAN no se encuentra en guerra. Sin embargo, le quería preguntar si en ese concepto estratégico de la OTAN que se ha celebrado ahora en Madrid y que tiene una periodicidad de 10 años, se ha establecido otros posibles escenarios bélicos, como por ejemplo Putin ahora quiere el Tratado de Noruega, por el cual Rusia y Noruega se compartían el mar de Barents, unos límites geográficos
Luego también el Ártico y luego otros conceptos como la posibilidad de que células terroristas por el sur. ¿Desde la OTAN se baraja otro escenario bélico que no sea el propio de Ucrania? Muchísimas gracias. Pero en la zona del mar, lo que llaman el High North, ¿no? El mar Ártico, es fundamentalmente entre Noruega y Rusia. Ha habido problemas territoriales con las aguas, ¿no? Entonces se llegó a una especie de pacto de caballeros y parece que estaba más o menos resuelto, ¿no? Ahora sí Rusia lo está cuestionando, ¿no? Yo he estado en Noruega y he hablado sobre estos temas hace ya muchos años con OTAN y con autoridades noruegas, ¿no? Y entonces el consenso general es que si es un problema de aguas territoriales, más o menos de derechos de pesca y de exploración petrolífera y de gas, pues hay otras organizaciones que tienen mejores mecanismos para resolverlo que la OTAN, porque la OTAN tiene mecanismos fundamentalmente militares, ¿no? Como es la Unión Europea. Por ejemplo, los noruegos no son parte de la Unión Europea. Y una cosa que se le podría decir, oiga, ¿por qué no se unen ustedes a la Unión Europea, que tiene toda una caja de herramientas para resolver este tipo de conflictos comerciales, y se lo resuelve a usted con Rusia en la Unión Europea, ¿no? Y Noruega no quiere, pues porque sus recursos son suyos y no le interesa compartirlos con otros. La seguridad sí. Por tanto, yo creo que en ese escenario concreto, entre Noruega y Rusia, en la parte del High North, del mar Ártico, del Océano Ártico, la OTAN diría muy poco, ¿no? A no ser que hubiera una acción, los rusos intentasen invadir por allí, pero vamos, es que invadir por Laponia es un mal sitio para invadir, ¿no? Entonces, es un escenario, digamos que bastante anecdótico desde el punto de vista militar, ¿no? Y las cuestiones bilaterales, comerciales y tal, que las arreglen ellos. Hola, en primer lugar quería agradecerle por la conferencia. Yo tengo dos preguntas, una corta, que sería, ¿cuál cree que es la línea roja de Rusia en cuanto a armas nucleares? Si cree que se encuentra en el Donbass o que solo lo utilizaría si se llegase a atacar Crimea. Y la segunda es un hipotético, que yo considero personalmente probable, que quizá tenga otra opinión distinta, pero ¿qué cree que ocurriría si se descubriese que Estados Unidos ha estado detrás del ataque a los gasoductos? Muchas gracias. Pues, aquí me juego la carrera, pero bueno. Sobre el tema de las líneas rojas, yo voy a intentar ser honesto y tal. Es una de los grandes interrogantes, ¿no? ¿Hasta dónde está Putin dispuesto, o el señor Putin dispuesto a llegar antes de emplear el arma nuclear, ¿no? La idea general es que si se ve muy acorralado, pues a lo mejor decide usarlas, ¿no? No sé si, como llaman, tácticas o más estratégicas o como queramos llamarlas y tal, ¿no? O más con efectos demostrativos y tal, ¿no? Pero no lo sabemos. ¿Cuánto es quedarse muy acorralado? Pues tampoco lo sabemos, ¿no? ¿Y cómo funcionan los mecanismos de toma de decisión en Rusia? Porque al final hay varios botones, hay varias autoridades que tienen que pulsar el famoso botón rojo, ¿no? Su ministro de Defensa estará de acuerdo, su jefe de Estado Mayor, el general Gerasimov, estará de acuerdo, etcétera, incluso el oficial de operaciones que tiene que lanzar los misiles, ¿no? Toda la cadena de mando funciona. Queremos pensar que sí, ¿no? Que ocurra, pero tampoco lo sabemos porque incluso están pasando muchas cosas de las cuales no nos enteramos, ¿no? Por tanto, no tenemos una idea clara de dónde estarán las líneas rojas, ¿no? Esperemos que esas líneas rojas sean muy rojas, también para el señor Putin, y no las utilice, ¿no? Y aquí es una cuestión casi de fe, ¿no? Es decir, creemos que va de farol. Muchos autores, sobre todo anglosajones, hablan de que Putin va de farol, ¿no? Pero otros no están así, ¿no? Y yo me fío mucho por ejemplo, de la ex canciller Merkel, que hablaba hace pocos días, ya está afuera, pero conoce muy bien Rusia, ella ha vivido ahí, habla muy bien ruso y conoce muy bien a Putin, y decía que el señor Putin no va de farol, ¿no? Otra cosa es que intenten segar los pies y tal, ¿no? Pero Rusia es muy monolítico y el poder se protege muy bien, ¿no? Por tanto, ese es el escenario que nos jugamos. Creer que va de farol, o el otro es pensar que la puede utilizar y si se ve muy acorralado, ¿no? Y en ese estrecho margen, en esa pequeña zona gris,
es la que nos estamos moviendo, ¿no? De incertidumbre, ¿no? Sobre la segunda pregunta, que era, ¿cuál era la segunda? No, ¿me puede repetir la segunda pregunta? Es que se me ha olvidado. Los gasoductos, ¿no? Sí, claro, nadie sabe qué ha pasado con los americanos. Ya ha salido mucho en la prensa y hay muchos análisis de los pros y contras en favor de uno y otros. Todos dicen que no han sido ellos, ¿no? Que han sido los contrarios, ¿no? Y tienen argumentos para decir que han sido los contrarios sobre el precio del gas, y sobre los beneficios tácticos, y etcétera y tal, ¿no? Y también en sentido contrario, ¿no? ¿Qué interés tienes tú en destruir gasoductos que son tuyos, que el gas es tuyo y que te pertenece, ¿no? Y que además tienes la llave y lo puedes cerrar, ¿no? En fin, hay argumentos muy en ambos sentidos. Si de alguna manera a través de un Wikileaks o lo que sea se filtrase de que no han sido los rusos y han sido algunos de nuestros aliados, pues habría una crisis de confianza brutal en la OTAN. Sacudiría los cimientos de la Alianza Atlántica, ¿no? En este entorno, pensar que se puede producir ese tipo de deslealtades, si fuera así, sería muy serio para la credibilidad y para lo que se llama el lazo transatlántico, ¿no? La relación transatlántica, la relación de confianza con nuestros socios norteamericanos, ¿no? Por eso todos queremos pensar de que no han sido ellos, sino que han sido los otros, ¿no? Pero no lo sabemos. Buenas tardes, Ignacio. Muchas gracias por la presentación, que ha sido todo un panorama en 60 minutos del pasado, y hemos llegado incluso a hablar del futuro de la OTAN. Mi pregunta está relacionada con tu experiencia personal. ¿Cuál sería tu opinión sobre el devenir o la forma de actuación de un actor díscolo en la OTAN, que es Turquía? No es la primera vez que Turquía... hemos visto que ha bloqueado durante tiempo muchas acciones de la OTAN, ha sido sin grandes aspavientos, ha ejercido plenamente su soberanía. Ahora estamos viendo que Turquía se acerca al diálogo, al foro de diálogo de Shanghái, y juega un papel un tanto ambiguo en esta crisis de Ucrania. En la pregunta va implícito, teniendo en cuenta que la llave de la entrada de Noruega, bueno, de los países de Finlandia y de Suecia, estaría en este momento encima de esa mesa, claramente, ¿no? ¿Hay alguna forma de que algún miembro de la OTAN salga de la OTAN? ¿Cómo se gestionaría eso si es que llegase a producirse? ¿Qué papel puede jugar Turquía en todo este devenir que estamos hablando? Efectivamente, el papel de Turquía es muy controvertido, ¿no? La posibilidad de expulsar a Turquía de la OTAN no se contempla por muchos motivos. Primero, porque técnicamente no es posible. No hay en el articulado del tratado no hay un mecanismo de expulsión, ¿no? Se supone que todos quieren que estén allí, todos quieren estar y todos sus socios quieren que estén allí. Y ese es el principio básico del propio tratado, ¿no? Luego tampoco hay un excesivo interés desde el punto de vista geopolítico, ¿no? Porque muchas veces es mejor tener a Turquía dentro que tenerlo fuera, ¿no? Al fin y al cabo, si lo tienes dentro, pues bien o mal, hay ciertos mecanismos de control, ¿no? Si Turquía no estuviera en la OTAN, muy posiblemente hace tiempo que hubieran tenido un conflicto con Grecia por el tema de las aguas territoriales en el mar Egeo, ¿no? Por tanto, hay mucho interés de tener a Turquía dentro de la OTAN, ¿no? Y eso le permite, como ocurre en las familias con los hijos díscolos, pues darle un poco más margen de maniobra, ¿no? Más margen de maniobra para la actuación individual, ¿no? Pero Turquía tiene que medir también muy bien sus pasos, ¿no? Porque Turquía tenía una estrategia hasta hace unos años, hasta la llegada del presidente Erdogan, que le había definido su primer ministro, que era un hombre inteligente, académico, que se llamaba Davutoglu, que era no tener problemas con ningún vecino. Es decir, el gran drama de Turquía, de su historia, es los problemas con los vecinos. Tengamos paz con los vecinos y, por tanto, Turquía podrá prosperar, ¿no? El propio Atatürk hablaba ese lema, ¿no? De paz en Turquía, paz en el mundo, ¿no? La realidad es que ha pasado todo lo contrario, y Turquía ahora mismo está enfrentado con todos sus vecinos, salvo con Azerbaiyán, con todos los vecinos, ¿no? Y no hay vecino en las proximidades de Turquía que no tenga algún tipo de contencioso con este país, ¿no? Por tanto, Turquía también tiene que hacer una buena evaluación estratégica de hasta dónde puede tentar al diablo, porque puede ocurrir que en algún momento alguien busque pararle los pies, ¿no? Y ese es el juego en el que se encuentra, ¿no? En el que se encuentra Turquía, ¿no?
En esta época de crisis o de decadencia de las grandes potencias o de devaluación, los americanos, Afganistán, Rusia, Crimea o Donbass o Ucrania, y quizá China mañana en Taiwán, ¿no? Pues cuando el poder de las potencias, de las grandes potencias, se devalúa, potencias más débiles las aprovechan para emerger, ¿no? Son lo que se llaman potencias oportunistas, ¿no? Y para conformar su entorno de seguridad en términos favorables, ¿no? Y Turquía lo está haciendo en ese sentido de una manera muy descarada y hasta el momento muy bien, pero puede que mañana se encuentre con la horma de su zapato, ¿no? Buenas noches. Antes ha dicho usted que España, en cuanto a sus mandos, en cuanto a su ejército, en el aspecto personal está a la altura de los mejores. Me gustaría saber cómo estamos a nivel armamentístico, y esto viene en relación con la segunda pregunta relativa a la Ceuta, Melilla y las Canarias. El peligro que puede venir para España en estas tres situaciones es Marruecos exclusivamente. Marruecos tiene un acuerdo preferente con Estados Unidos. Y me gustaría saber su opinión sobre lo que ocurriría si Marruecos decide invadir nuestras ciudades autónomas o las Islas Canarias. Si Estados Unidos apoyaría a España como miembro de la OTAN. Son preguntas que son de contestación o bien inmediata o bien imposible, ¿no? Sobre el nivel armamentístico de nuestras Fuerzas Armadas, pues yo honestamente tampoco lo sé. O sea, si me preguntan cuántos misiles tenemos, pues no se lo puedo decir porque no lo sé, ¿no? Lo que sí sé es la cualificación de nuestros mandos. Yo he recibido a muchos en Roma sistemáticamente durante los 3 años que he estado allí, ¿no? Y allí se ven mucho los grupos nacionales, porque llegan de todos los países, de los 30 de la OTAN, incluso algunos de los partenariados, ¿no? Y puedo decir con orgullo que el Grupo Español siempre ha sido un grupo muy homogéneo, de muy alto nivel, y normalmente varios de los oficiales sistemáticamente salían en los mejores puestos de las promociones y estaban compitiendo contra 40 países, ¿no? O sea, eso lo puedo decir yo con satisfacción, ya que tengo mi señora esposa que no me dejará mentir, porque ha conocido a muchos de ellos, o sí, a lo mejor sí me deja mentir. Y es la realidad. O sea, en cuanto a la cualificación, hoy en día somos capaces de operar con cualquier país aliado, de integrarnos en estructuras multinacionales sofisticadas, de liderarlas con éxito. Los niveles de armamento ahora, evidentemente, hay carencias, ahora hay unos programas muy importantes de intentar solventar esas carencias, si se aprueban los próximos presupuestos, etcétera, y veremos cómo va el futuro, ¿no? Ahora mismo toda Europa se está rearmando, ¿no? Y nosotros también nos debemos rearmar. Y eso nos proporciona ciertas garantías de seguridad, porque nuestra diferencia potencial con nuestros vecinos, pues esperemos que se incremente, ¿no? Sobre los temas de las plazas de soberanía, pues evidentemente si alguien nos ataca nos defenderemos. Eso es básico, ¿no? Nos defenderemos con uñas y dientes, ¿no? Y eso es un principio básico de la soberanía nacional, con aliados, sin aliados o con quien sea, ¿no? Y si lo haremos con nuestro ejército regular, y si no, movilizaremos a nuestra población para apoyar el esfuerzo de guerra, y trataremos de convocar a nuestros aliados a que nos ayuden, igual que nosotros ahora les estamos ayudando en el este de Europa, ¿no? Sobre el principio ese de solidaridad, pero también de reciprocidad, ¿eh? Nosotros vamos a Ucrania y estamos dispuestos a jugarnos la cara por otros, la confianza de que el día de mañana ellos estén dispuestos a hacerlo por nosotros, ¿no? Es el principio básico fundacional de la OTAN, ¿no? Buenas tardes. Yo quería comentar, bueno, ha quedado evidenciado el poder de las flotas, con el tema de Ucrania, el poder de los misiles, con el tema también del Moskva, la ineficacia de los rusos con el tema del Kuznetsov, saber un poco el tema de cómo ven ustedes el tema de la flota rusa, cómo ha pasado de la Unión Soviética al poder militar que tenía con los submarinos a cómo ha quedado actualmente, que ha quedado evidenciado o al menos ha parecido que ha quedado evidenciado la ineficacia de su buque insignia. Bueno, no es solamente de la Armada. Ahora hay muchas lecciones aprendidas para el futuro, ¿no?
y habrá que sacarlas, porque nosotros durante las últimas décadas hemos hecho ejércitos muy pequeños, muy especializados, que eran muy buenos para estas operaciones que hemos comentado de gestión de crisis. Nosotros mandábamos unos pocas tropas a cualquier escenario del mundo y normalmente volvían todos, ¿no? Volvían todos y con relativo éxito, ¿no? O con éxito. Pero eso ya no son los escenarios del futuro, ¿no? Estamos hablando de la vuelta a los ejércitos industriales, que no los tenemos, ¿no? Si hay que movilizar y hay que crear nuevas capacidades, habrá que pensarse de dónde las sacamos, ¿no? Y eso nos plantea un enorme problema a nuestras sociedades. También lo están teniendo los rusos y los ucranianos, ¿no? Piense, por ejemplo, un tema, y aunque sea colateral con lo que me explique, ya ahora voy a ello, que es, por ejemplo, el tema demográfico, ¿no? Las trincheras, si ustedes ven los vídeos en YouTube y tal, las trincheras están vacías, hay muy pocas tropas. Nosotros tenemos las ideas de la Primera Guerra Mundial, donde los regimientos asaltaban todos al frente, ¿no? Y iban a miles, ¿no? Entre otras cosas, porque hay muy pocas tropas. Todos tienen muy pocas tropas, incluidos los ucranianos. Porque las sociedades nuestras son sociedades muy pequeñas, de familias muy pequeñas. Antes las familias eran 7 hijos y 5 iban a la guerra y el Estado permitía que la familia se quedase con el Benjamín para sobrevivir, ¿no? Para garantizar la subsistencia y la supervivencia de la familia. Pero hoy en día no es así. Ahora, hoy en día, cuando va el hijo, va el único. Y todo un núcleo familiar sufre. Todo el núcleo familiar sufre, ¿no? Por eso estamos viendo los enormes problemas que hay de reclutamiento en este tipo de conflictos, ¿no? Sobre el tema de las capacidades, pues habrá que repensarse mucho de cómo son los conflictos y qué capacidades necesitamos para el futuro, ¿no? Por ejemplo, nos sorprendieron la artillería masiva, los golpes de la artillería masiva en este verano, ¿no? Sobre plazas, que parecía decir, bueno, lo que necesitamos es mucha artillería, ¿no? Los americanos o los ucranianos nos han sorprendido con la artillería de precisión, ¿no? Voy destruyendo elementos claves y al final desarticulo todo el ejército. Al final tengo un montón de soldados vagando por los campos sin saber a dónde ir, ¿no? Y con las flotas pasa un poco lo mismo, ¿no? Hemos visto cómo los misiles alejan a las flotas de los escenarios. Y eso los americanos se lo estarán pensando mucho también en Asia-Pacífico, ¿no? ¿Qué ocurre si nos vamos hacia el estrecho de Taiwán y los chinos tienen ese tipo de armas y no las lanzan? ¿Cómo sobrevivimos? ¿Cómo sobreviven nuestros grupos de combate, nuestros portaaviones, etcétera, ¿no? O sea, hay toda una serie de reflexiones que se están haciendo a caballo o al hilo de la guerra que habrá que incorporar al pensamiento doctrinal militar de la posguerra, ¿no? Incorporarlo para escenarios futuros, ¿no? Pero todavía estamos en medio de la batalla y todavía no sabemos cómo terminará esto, ¿no? Incluido la integración de la doctrina nuclear en las operaciones convencionales, ¿no? O sea, hay mucho que hablar sobre temas de doctrinales o sobre el tema de la logística, ¿no? La importancia de la logística, casi más importante tener buenos convoyes logísticos que tropas sobre el frente, ¿no? Porque si no tienen la capacidad de abastecerlos, al final no te sirven para nada, ¿no? Hay demasiadas lecciones y los estados mayores y los cuarteles generales en los capitales, supongo que también en la nuestra, pues estarán sacando las lecciones convenientes pues para prepararse para este tipo de escenarios, y la Armada también, ¿no? Sí, buenas noches. Gracias por la exposición. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cree usted que la OTAN, con su intento de anexión de Ucrania, ha provocado la invasión por parte de Rusia, o Rusia igualmente hubiera invadido Ucrania? Bueno, yo creo que cuando un país invade otro, pierde la legitimidad. Ese es un principio básico, ¿no? Por lo menos desde Helsinki en el 75, ¿no? O sea, en Europa no se invaden países vecinos por apetencias territoriales, con independencia de quién viva en ese territorio. Porque si no, estaríamos en Europa, todos los países estaríamos invadiéndonos los unos a los otros, porque todo está lleno de minorías. Imagínense los alemanes, si les está por invadir y recuperar sus territorios perdidos, ¿no? O los, los húngaros, o quien sea, ¿no? O sea, ese es un principio básico, pierde la legitimidad. Sobre el tema de si la OTAN podía haber hecho otra cosa, que ofertar a Ucrania el ingreso en el año 2008, pues sobre eso hay opiniones muy divididas. En el año 2008 los pensadores más inteligentes y desde el punto de vista del pensamiento estratégico, como era Brzezinski o como era John Kennan, el telegrama de la estrategia de contención de la Unión Soviética en la Guerra Fría, o el propio Kissinger, desaconsejaban el ingreso de Ucrania en la OTAN. Y en el año 2014
Kissinger en un artículo en el Washington Post, que estaba ahora recuperando estos días, pues venía a decir, mire, Ucrania tiene todas las facilidades para ingreso a la Unión Europea, todas las facilidades económicas, prosperidad, etcétera, pues como Finlandia, otros países, o Suiza y tal, pero manténgala neutral y aquí paz y después gloria, ¿no? Sobre eso se ha planteado el principio de que las naciones son soberanas y pueden decidir su futuro, ¿no? Yo creo que las naciones fundamentalmente son responsables y hacen sobre todo lo que pueden, ¿no? Y principalmente lo que deben, ¿no? Que podía haber habido otro tipo de alternativas, es posible, pero cuando entras en la dialéctica de la guerra, se pierde el componente racional y predomina el emocional, ¿no? Ahora todos son emociones, ¿no? Ahora estos son buenos y estos son malos, y nos identificamos con unos u otros, y a esa identificación le conferimos un valor absoluto. Es muy difícil ver en la niebla de la guerra, ¿no? Es decir, quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Y esa es la situación en que nos encontramos. ¿Podría haber habido otro tipo de escenarios? Sí, es cierto, pero lo que tenemos es esto, y lo que tenemos que resolver es esto, ¿no? Lo otro es hablar de futuribles sobre cosas que se pudieron hacer en el pasado, ¿no? Pues si no hay más preguntas, vamos dando por finalizada la tarde. Mi coronel, muchísimas gracias. No solo clarificador, sino que además didáctico. Nos has dejado claro que es que estamos en guerra, todavía estamos en guerra, con lo cual tenemos por delante el apasionante ejercicio. Nosotros no. De momento. No, esperemos que sigamos así. Pero bueno, en cualquier caso, para los militares estamos en una situación en la que seguimos con expectación lo que está sucediendo y lo que va a pasar. Y todas las consecuencias que eso va a traer a las Fuerzas Armadas y a las políticas de seguridad y a las políticas de alianzas internacionales que vamos a ver en estos años que están por llegar. Y por lo menos hay otra parte buena de la conversación, de la conferencia, y es que nos vamos más tranquilos, no estamos solos, somos 30 y bueno, y cuando empiecen a repartir tocamos a menos. No, la OTAN está ahí, es una máquina, tú la conoces mejor que yo, mi coronel, pero bueno, los que hemos trabajado con la OTAN sabemos que es un poco lenta, pero es una máquina implacable y cuando se pone en marcha va para adelante, pase lo que pase. Entonces, bueno, no, y sobre todo ya para los de fuera, ¿no?, que no conocen cómo funciona eso por dentro, hay mucha gente ahora muy preocupada y trabajando por buscar las soluciones más aceptables y menos dolorosas a lo que estamos viviendo. Y nada más. Por mi parte, muchísimas gracias por su asistencia. Dentro de 2 semanas, menos un día, el miércoles 19, creo que es, vendrá Florentino Portero y seguirá sacando conclusiones de todo lo que vamos viendo y haciendo prospectiva, porque conforme vamos profundizando, lo que hacemos es más prospectiva de lo que puede pasar, más que hablar de certezas. Está todo en el aire. Y dentro de 2 semanas sabe Dios cómo estaremos. Muchísimas gracias, mi coronel, si quieres. No, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Y me voy vivo, siguiendo la recomendación de nuestro concejal, salgo vivo.